Bueno, ahora vamos a comenzar a, a ver qué podemos aprender acerca de los gases, ¿sí? Vamos a ir viendo ahora cada estado de agregación por separado. Primero los gases, luego los líquidos, y al final vamos a ver las propiedades de los sólidos, ¿sí? Primero veamos cuáles son las características que tienen los gases. Los gases tienen la característica de no tener un volumen característico, sino que ocupan el volumen del recipiente que los contiene, todo el volumen del recipiente que lo contiene. Se pueden expandir, se pueden comprimir, ¿sí? Como pueden ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene, ¿sí? No poseen una forma ni tampoco tienen un volumen característico, ¿sí? Adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene, ¿sí? La fuerza de interacción entre las partículas que forman el gas, ¿sí? Son básicamente débiles. No es que naturalmente sean débiles, porque son exactamente las mismas, la fuerza de interacción o sea, la fuerza, la naturaleza de la fuerza de interacción es exactamente la misma en estado sólido, en estado líquido que en estado gaseoso. Lo que ocurre es que las moléculas en estado gaseoso tienen mucho más energía cinética que la que tienen en el estado sólido. O sea, la interacción, ¿sí? En sí, en el estado gaseoso, como las partículas están muy alejadas una de la otra, ¿sí? La interacción es débil tirando a casi nula. Ustedes saben que las fuerzas de interacción dependen mucho de la distancia a la que se encuentran esas partículas. Si la distancia es grande, como es en el caso de las partículas gaseosas, ¿sí? Prácticamente no hay interacción entre ellas, ¿sí? Las partículas obviamente se mueven en direcciones completamente al azar, ¿sí? Y en direcciones y orientaciones al azar, o sea, una se mueve prácticamente independiente de la otra y rara vez una tiene contacto con otra. Es el menos denso de los tres estados, eso siempre es así y no hay ningún tipo de caso en el que esto no se cumpla, ¿sí? No hay excepciones, ¿sí? Es el menos denso de los tres estados por mucho, ¿sí? Por lejos es el menos denso de todos. Bien, aquí hay una lista de sustancias gaseosas a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿sí? Fíjense que hay elementos de los cuales algunos son monoatómicos, como los gases nobles, ¿sí? Hay moléculas formadas por elementos puros, ¿sí? Como el caso del hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el ozono, el flúor, el cloro, ¿sí? Que a 25 grados centígrados son gases. Luego después hay infinidades de compuestos, ¿sí? Que también a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión son gases. Fíjense que está marcado con asterisco el cianuro de hidrógeno, porque en realidad tiene un punto de ebullición de 26 grados centígrados a una atmósfera de presión, con lo cual, si uno, o sea, 25 grados, a 26 grados, a 25 grados centígrados, perdón, prácticamente estamos ahí en el límite entre el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? O sea que en condiciones normales, o sea, en condiciones de laboratorio, que normalmente la temperatura es más grande que 25 grados centígrados, el cianuro de hidrógeno es un gas, ¿sí? Y dado que es una sustancia que es tóxica, ¿sí? El hecho que sea gaseoso lo hace potencialmente más dañino porque lo podemos aspirar, ¿sí? Bueno, así hay muchos. Obviamente que esta lista sería interminable si tuviéramos que poner allí todas las sustancias que son gaseosas en estas condiciones. Simplemente puse las más importantes, las que normalmente nosotros utilizamos, para que ustedes tengan una idea o la pueden usar de referencia. En cuanto a las propiedades macroscópicas de un gas, o sea, el estado macroscópico de un gas se puede describir básicamente con 4 variables, ¿sí? Que son una dependiente de la otra, o sea que no son completamente independientes una de las otras, que son la temperatura, ¿sí? El volumen
la cantidad de materia, ¿sí? Y la presión. De hecho, si yo conozco 3 de estas, vamos a ver que la cuarta se puede averiguar a través de una ecuación conocida como la ecuación de la ideal. ¿Sí? Bueno, las unidades, fíjense que la temperatura tiene que estar expresada en grados Kelvin. Para no errarle, siempre utilicen la temperatura en escala de grados Kelvin. ¿Sí? En algunos casos se puede utilizar la escala centígrada, sobre todo cuando se trata de relaciones, pero para no errarle, utilicen siempre para los cálculos la escala de grados Kelvin y de esa manera se aseguran de que nunca se van a equivocar. El volumen se puede expresar en litros, en metros cúbicos o en cualquier unidad de volumen que nosotros querramos, normalmente se le expresa en litros. ¿Sí? La cantidad de materia, esa es moles. La presión normalmente se utiliza en atmósferas, pero también se puede utilizar milímetros de mercurio, torr, pascales, bares. ¿Sí? Las unidades, bueno, ustedes saben que hay una relación entre la escala de grados Kelvin y la escala de grados centígrados. O sea, si yo quiero saber cuántos grados Kelvin es una determinada cantidad de grados centígrados, lo que tengo que hacer es sumarlo a 273, ¿sí? Más precisamente 273.15, y eso me da la escala de grados Kelvin. O sea, la escala de grados Kelvin está corrida con respecto a la escala de grados centígrados. O la escala de grados centígrados, si ustedes quieren, corrida con respecto a la escala de grados Kelvin. ¿Sí? Ahora vamos a ver en un rato por qué es tan importante la escala de grados Kelvin. Un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Y después, fíjense que hay aquí les presento cuáles son las relaciones entre todas estas magnitudes en las que se puede medir la presión. ¿Sí? O sea, 1 por 10 a las 5 pascales es aproximadamente una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que 760 torr, que es lo mismo que 1.01 bar. ¿Sí? Lo que les decía, ¿sí? Fíjense, nosotros aquí en la imagen tenemos un gas, y si nosotros tenemos un termómetro para medir la temperatura, conocemos el volumen del recipiente que lo contiene, ¿sí? Y tenemos un instrumento, ¿sí? Que nos permita medir la presión, ¿sí? O sea, un barómetro para medir la presión, nosotros podemos saber o podemos caracterizar ese gas sin ningún tipo de problema. Veamos entonces, fíjense que de todas las magnitudes de la temperatura nosotros ya la vimos, sabemos de qué se trata. El volumen sabemos de qué se trata, la cantidad de materia sabemos de qué se trata, pero la presión es una magnitud que no le hemos dado demasiada importancia, no la hemos estudiado en detalle, entonces este es el momento de usar. La presión en física sí se define como la fuerza por unidad de área. ¿Sí? Fuerza aplicada, o sea, si yo quiero saber cuál es la presión que mi dedo ejerce sobre la planta de la mano, lo que necesito determinar es con qué fuerza yo estoy empujando con el dedo y cuál es el área de contacto entre mi dedo y la palma. Si yo divido luego esa fuerza por ese área, lo que obtengo es la presión. ¿Sí? Obviamente, para una misma fuerza, a medida que yo agrando el área, se achica la presión. Si yo achico el área, se aumenta la presión, ¿sí? O sea, la presión es inversamente proporcional al área y directamente proporcional a la fuerza, ¿sí? Si yo me empujo así con el dedo, no me hago daño. Pero si yo pongo en la punta de un dedo un alfiler y me empujo con la misma fuerza, realmente puedo hacerme daño. ¿Por qué? Porque el área sobre la que estoy aplicando la misma fuerza, ¿sí? Cuando tengo un alfiler es mucho más chica, por lo tanto la presión va a ser mucho más grande. ¿Sí? Es exactamente lo que se quiere representar con este dibujo que ustedes tienen aquí a la derecha, en donde se ve, ¿sí? Se supone que le estamos aplicando la misma fuerza, porque tenemos el mismo martillo, la misma persona, en un caso un clavo, y en el otro caso es un pino de bowling. ¿Sí? Obviamente el área de contacto en un caso es mucho más grande, el pino de bowling nunca va a traspasar la pared,
¿sí? Mientras que el clavo sí se puede incrustar en la pared, porque en este caso la presión es mucho más grande que en este otro caso, ¿sí? Para la misma fuerza, el área de contacto es más chica y entonces la presión es más grande. ¿Está claro? Las unidades de la presión en el Sistema Internacional de Medida es el pascal, ¿sí? El pascal son, en realidad, es la medida de Newton dividido metro cuadrado. O sea, la fuerza en el Sistema Internacional de Medida se mide en Newton y el área en metros cuadrados. O sea, que Newton dividido metros cuadrados es lo que es un pascal. ¿Sí? Luego aquí abajo vuelven a estar exactamente las mismas relaciones que les había mostrado anteriormente. Y después ya vamos a ver de qué se tratan los milímetros de mercurio, los torr y las atmósferas. ¿Sí? Veamos ahora, cuando yo tengo un gas, ¿a qué se debe la presión del gas? Si yo, por ejemplo, tengo un globo y lo empiezo a inflar, lo que estoy haciendo con mi boca es introducir moléculas de gas dentro del globo. ¿Y qué le pasa al globo? El globo se empieza a expandir, ¿sí? En realidad las paredes del globo, las paredes de goma del globo, de látex, lo que hacen es comprimir al globo, ¿sí? De hecho, si yo dejo abierto, sí, las moléculas de gas se expanden. ¿Por qué? Bueno, se expanden porque la presión adentro del globo es más grande que la presión atmosférica, ¿sí? Cuando yo abro un orificio, abro el globo, digamos, ¿sí? Sale el gas, ahora no se vacía de gas adentro. Si la presión adentro del globo, cuando iguala la presión atmosférica, deja de salir gas. Si yo ahora vuelvo a inflarlo, vuelve a aumentar el tamaño de ese globo. Evidentemente, si yo tuviera ahí adentro un manómetro que me permitiera medir la presión, ¿sí? Lo que yo vería es que a medida que yo voy inflando, aumenta la presión. Ahora, ¿qué es lo que hace que aumente la presión? ¿A qué se debe a nivel molecular la presión? Bueno, la presión se debe pura y exclusivamente al choque de las moléculas, ¿sí? Gaseosas sobre las paredes del recipiente, ¿sí? Mientras más moléculas yo meto adentro, asumamos que todas están a 25 grados centígrados, o sea, temperatura ambiente, o sea que todas en promedio tienen la misma energía cinética, con lo cual todas viajan a la misma velocidad, pero si yo meto más moléculas, hay más choques por unidad de tiempo, por unidad de área, ¿sí? Y por lo tanto la presión aumenta. ¿Se entiende? Entonces, la presión en los gases se debe al choque de las partículas gaseosas con las paredes del recipiente. ¿Estamos? Bueno, luego ahí lo que ustedes ven es un link que si ustedes tienen la posibilidad pueden entrar, está en inglés de nuevo, es un sitio web de la Universidad de Colorado, que está en inglés, como les decía, pero que es realmente muy interesante y se pueden hacer muchos jueguitos, uno puede terminar de entender algunos conceptos muy importantes. ¿Sí? Entonces lo que yo les sugiero es que vayan a ese link y traten de verificar lo que yo les voy a contar ahora. ¿Sí? La presión cambia si modificás la temperatura del gas. O sea, si yo aumento la temperatura, ¿sí? Por lo tanto, la energía cinética de las moléculas va a ser más grande, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad va a ser más grande y la cantidad de choques por unidad de tiempo, por unidad de área, con las paredes del recipiente va a aumentar. Si aumentan, la presión tiene que aumentar, ¿sí? Si aumentas el número de moléculas, ¿sí? También tiene que aumentar la presión. ¿Por qué? Y bueno, mayor cantidad de moléculas, mayor cantidad de choques, asumiendo que todas tienen la misma velocidad. Si disminuís el volumen para la misma cantidad de moléculas, misma temperatura, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es achicando, ¿sí? La distancia que tienen que recorrer las moléculas para chocar con las paredes del recipiente. Entonces la cantidad de choque va a ser más grande y de esa manera, ¿sí? La presión también va a aumentar. Si yo tengo una mezcla de gases, que sería el caso si yo inflo un globo, cuando yo inflo un globo no lo estoy inflando con oxígeno puro, es una mezcla de todos los gases que hay en el aire, más el dióxido de carbono, vapor de agua que yo estoy produciendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea que es una mezcla de gases. Lo que podemos llegar a ver es que la presión
depende únicamente del número de partículas gaseosas. No depende de la identidad de las partículas. O sea, da lo mismo. Si yo supónganse que cada vez que exhalo, ¿sí?, introdujera una X cantidad de moléculas, ¿sí? Da lo mismo si lo que yo exhalo es una mezcla infernal de gases o si lo que yo exhalo es dióxido de carbono puro. El cambio en la presión va a ser exactamente el mismo, ¿sí? No depende de la identidad de las partículas, la presión, sino depende únicamente del número de partículas, ¿sí?, que componen el gas. La presión no depende de la masa de las partículas, ¿sí?, aunque la velocidad sí depende de las masas de las partículas, porque las partículas más pesadas se mueven más lentamente y las partículas más livianas se mueven más rápidamente, ¿sí? Lo que ocurre es que la presión creo que es fuerza por unidad de área, ¿sí? La fuerza, ¿sí?, en el impacto de una partícula pesada es mucho más grande que la fuerza producida en el impacto por una partícula más pequeña. O sea, si yo tengo una partícula más pequeña, va a chocar más veces porque tiene mayor velocidad, pero con menos fuerza, con lo cual, en el promedio, sí, la presión no depende de la masa de las partículas. Sí depende de la masa la velocidad, como les decía. La presión solamente cambia si yo aumento el número de moléculas o la temperatura. Son la única variable que puedo estar... esto aquí le falta, a ver. Déjenme, que acá le falta algo. Y lo voy a modificar ya mismo, ¿sí? Esto es a presión constante, porque van a ver que a volumen constante, ¿sí? O sea, a volumen constante, van a ver que ustedes en la aplicación pueden bloquear pueden bloquear el volumen, pueden bloquear pueden bloquear la presión y pueden bloquear la temperatura, o sea, mantenerla constante. Si ustedes mantienen constante el volumen, lo único que hace cambiar la presión es si ustedes cambian el número de moléculas o la temperatura. Si ahora bloquean la presión constante y cambian la masa de las moléculas, van a ver que el volumen permanece constante. Esas son cuestiones, pueden hacerse un montón de otras relaciones, si estas son las que yo les sugiero que vayan explorando en este simulador. Veamos qué es lo que es la presión atmosférica. ¿Sí? Siempre nosotros vemos en las noticias que te agarran y te dicen cuál es la presión, ¿sí?, que se mide, ¿sí?, que normalmente te agarran y te dicen que es en hectopascales, una medida de presión que utilizan los meteorólogos, pero que realmente no está homologada en el Sistema Internacional de Medidas. Pero bueno, la medida hecto existe, el hectómetro, el hectolitro, y también existe como es el hectopascal. ¿Qué es lo que es la presión atmosférica? Bueno, ustedes saben que sobre nosotros tenemos la atmósfera. La atmósfera tiene unos 200 kilómetros, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ustedes tiran una pelota para arriba? La pelota cae. O cualquier cuerpo que ustedes tiren para arriba, el cuerpo cae. La pregunta es ¿por qué cae? Cae porque hay una atracción gravitatoria de la gravedad de la Tierra sobre esa partícula. O sea que cualquier cosa que esté rodeando la Tierra, nosotros no caemos porque estamos haciendo pie sobre la Tierra, pero si hubiera un pozo, nosotros caemos hasta llegar hasta el centro de la Tierra. Y eso mismo pasa con cualquier objeto. Las partículas de gas también tienen masa, y por lo tanto también tienen una atracción gravitatoria, y por lo tanto pesan, ¿sí? Pesan. Y como nosotros tenemos una gran masa, o sea, la atmósfera tiene una gran masa, ¿sí?, esa masa, digamos, nos está constantemente ejerciendo presión sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ¿sí?, para que ustedes tengan una idea, lo que está dibujado acá en este gráfico, le pongo otra vez el puntero láser, es, ¿sí?,
Si ustedes prolongaran un cuadrado de 1 metro por 1 metro, ¿sí? Desde la superficie de la Tierra al nivel del mar hasta donde termina la atmósfera terrestre, ¿sí? Y midieran cuál es la masa, ¿sí? Verían que es una gran cantidad de masa. De hecho, son algo así como 10.000 kilos. Eso es lo que pesa 1 metro cuadrado de atmósfera al nivel del mar. ¿Sí? O sea que nosotros en todo momento, nuestro cuerpo está soportando esa cantidad de masa sobre nuestros hombros. 10.000 kilogramos, para que ustedes tengan una idea, son más o menos lo que pesan 2 elefantes. ¿Sí? Es bastante raro, obviamente, que la densidad de la atmósfera no es, de los gases que hay en la atmósfera no es la misma sobre la superficie que donde termina la atmósfera. De hecho, el 99% de la masa está en los primeros 30 kilómetros. ¿Sí? Y la mitad de la masa está en algo así como 9 kilómetros, una cosa por el estilo. O sea, que realmente la masa, ¿sí?, está concentrada, obviamente, aquí abajo. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene toda la otra que la está aplastando. Cada vez, digamos, uno tiene mayor cantidad de materia. O sea, que la densidad acá no sea constante es producto precisamente de la atracción gravitatoria. ¿Sí? Bueno, entonces, el peso ese, ¿sí?, de toda esa masa de atmósfera es lo que se conoce como la presión atmosférica. ¿Sí? Eso ejerce unas fuerzas en un área de 1 metro cuadrado, ¿sí?, que si uno la calcula, ¿sí?, la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración, ¿sí? En este caso la aceleración es la aceleración de la gravedad, G, es una magnitud muy conocida en física, dividido el área, que sería 1 metro cuadrado. Uno puede hacer un cálculo muy rápido y encuentra que eso es prácticamente 1 por 10 a las 5 pascales. ¿Sí? Si uno hiciera un cálculo mucho más preciso, ¿sí?, se encuentra que la presión atmosférica medida, ¿sí?, es 1.01 por 10 a las 5 pascales. Eso es al nivel del mar. Obviamente que si yo me voy a la montaña, la presión atmosférica arriba, ¿sí?, es mucho más baja. ¿Por qué? Y bueno, porque le resto la cantidad de metros que tenga la montaña de masa de atmósfera, de aire. ¿Sí? ¿Se entiende? Y mientras más cerca de la Tierra, mayor es la densidad. O sea que tener unos 1.000 metros de altura, o sea, estar a unos 1.000 metros de altura, ¿sí?, realmente la presión atmosférica allí es mucho más baja. ¿Sí? Por eso es que se dice para los futboleros que la pelota en la altura no dobla, ¿sí? Porque el aire realmente es menos denso. Y para que la pelota doble, ¿sí?, básicamente necesita la fricción con el aire. Como el aire es mucho menos denso, ¿sí?, por lo tanto dobla menos, y es una realidad. Y viaja mucho más rápido. ¿Sí? Bien, entonces entendemos que lo que es la presión atmosférica es la presión de la masa de atmósfera que tenemos sobre nuestro cuerpo, ¿sí?, o sobre la Tierra. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿y qué? ¿Nosotros soportamos una masa equivalente a 2 elefantes sobre los hombros? Bueno, nosotros no ocupamos un área de 1 metro cuadrado, ¿sí?, ocupamos bastante menos. Pero de hecho es mucha la presión que soporta nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está adaptado a eso. Sin embargo, pequeños cambios de presión producen alteraciones muy grandes en nuestro cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos subiendo en un avión, vemos que se nos destapan los oídos, o que simplemente vamos a la sierra en un auto, se nos destapan los oídos, nos apunamos, nos cuesta respirar. O sea, realmente nuestro cuerpo es muy sensible a cambios en la presión atmosférica. ¿Cómo medimos la presión? ¿O cómo se mide la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica se mide con un barómetro. Es un dispositivo inventado, fíjense, en el 1600, por un italiano, Evangelista Torricelli, que era estudiante de Galileo. ¿Sí? ¿Cómo era ese dispositivo? Simplísimo. Era una cuba llena de mercurio con un tubo sellado, ¿sí?, en donde acá hay vacío, ¿sí? Básicamente lo que hacía Torricelli era llenar este tubo, lo daba vuelta obviamente,
lo llenaba con mercurio, lo tapaba, ¿sí? Lleno de mercurio, lo metía dentro de la cuba de mercurio, acá quedaba vacío, ¿sí? Y lo que veía es de que en realidad uno que esperaría que esta columna llegara hasta la altura del mercurio en la cuba. No, no ocurre eso. En realidad, ¿sí? Independientemente del diámetro que tuviera este tubo, siempre la columna de mercurio medía 760 milímetros. ¿Sí? Obviamente, si en lugar de mercurio utilizábamos otro líquido, ¿sí? La columna de mercurio iba a tener distinta altura. De hecho, siempre más alta que el mercurio. El mercurio es el líquido más denso que hay y aún así son 760 milímetros. ¿Sí? Es casi un metro. ¿Sí? Bien. Fíjense que la presión atmosférica tiene su propia unidad de presión, que es la de milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque esa fue la manera en la que la midió Torricelli, ¿sí? Lo que midió es la altura de esta columna de mercurio. Entonces, como medía 760 milímetros, ¿sí? La presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? También se la llama a los milímetros de mercurio de manera equivalente en torr. O sea, decir milímetros de mercurio y decir torr, numéricamente estamos hablando del mismo valor. ¿Sí? La presión atmosférica estándar, ¿sí? Entonces, es 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Que es, como dice ahí, la presión atmosférica requerida para soportar una columna de mercurio de exactamente 760 milímetros de altura. ¿Sí? Esta presión normalmente también se la conoce como una atmósfera. ¿Sí? ¿Por qué es que realmente esta columna de mercurio no baja hasta este punto? Bueno, porque la presión acá es cero, ¿sí? Porque acá hay vacío. O sea, no hay nada acá que esté presionando esta columna para abajo. Por lo tanto, la presión en ese punto y en este punto tiene que ser exactamente la misma. ¿Se entiende? Porque si no, esta columna se movería. O sea que el peso de esta columna de mercurio es el equivalente al que produce en esa área, es equivalente a lo que produce la presión atmosférica sobre esa misma área en esta región. ¿Se entiende? ¿Estamos? Eso es, digamos, fluidos, algo elemental en la teoría de fluidos de física. ¿Sí? ¿Cómo se mide la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica se mide con un barómetro. ¿Sí? Los manómetros miden las presiones de manera general de cualquier gas contenida en un recipiente cerrado. ¿Sí? Fíjense que hay dos tipos de manómetros distintos. Uno es un manómetro cerrado y el otro es un manómetro abierto. Y fíjense que hay que tener cuidado porque no miden exactamente igual o no miden de la misma manera. Supónganse que ustedes tienen acá vacío, o sea, tienen este balón conectado a este tubo, todo esto es vacío, ¿sí? Y acá este tubo está cerrado, por lo tanto acá también hay vacío. O sea, acá hay vacío, todo vacío. O sea que la presión sobre este brazo de la columna es 0 atmósfera y sobre este brazo de la columna también es 0 atmósfera. No hay nada, ¿sí?, que esté presionando esos dos brazos de la columna, por lo tanto, están los dos a la misma altura. ¿Sí? La altura a la que están va a depender de cuánto mercurio yo le eché y la altura de estos brazos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo acá coloco un gas a una presión de una atmósfera? La presión esta va a impactar sobre este brazo del manómetro y va a hacer que la columna de mercurio se suba y se eleve acá. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ¿hasta cuándo se va a elevar acá? Bueno, hasta que la presión en este punto sea exactamente la misma que la presión en ese punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo mido el alto de esta columna de mercurio, tiene que ser la presión equivalente a la que hay adentro de este balón.
O sea, la presión en ese punto y la presión en ese punto tienen que ser la misma, por eso está quieto la columna de mercurio, si no la columna de mercurio se estaría moviendo. ¿Se entiende? Entonces, la presión por esta columna tiene que ser igual a la presión por todo este gas que está acá. ¿Se entiende? Entonces, o sea, la presión del gas va a ser directamente igual a la altura de la columna de mercurio que yo tengo allí. Ahora fíjense que yo puedo tener un manómetro abierto. O sea que acá esto esté conectado a la atmósfera. ¿Sí? Entonces la presión en esta rama es de 1 atmósfera. Si yo pongo un gas acá, si yo pusiese vacío acá, ¿sí? Directamente todo el mercurio se me iría acá y terminaría acá adentro. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica empujaría, ¿sí? Y me traería el mercurio hasta acá adentro, ¿sí? Porque acá no hay nada, al haber vacío, la fuerza sobre este brazo sería 0, ¿sí? O sea, la presión sería 0. Si yo pongo una atmósfera acá, y como tengo una atmósfera acá, lo que yo voy a ver es que los dos brazos están a la misma altura, ¿sí? O sea, la presión siempre en la punta de ese brazo y en la punta de ese brazo, o sea, a la misma altura, tiene que ser la misma. Como estos están en los dos a la misma altura, digamos, la presión en este lado es una atmósfera porque está conectado al aire, y por lo tanto acá adentro tiene que haber 2 atmósferas. Fíjense si yo, acá adentro, perdón, tiene que haber una atmósfera. Si yo pusiese acá 2 atmósferas, ¿sí? Ahora la presión en este punto tiene que ser igual a la presión en este punto. Acá yo tengo 2 atmósferas. Por lo tanto, acá también tengo que tener 2 atmósferas. Quiere decir que a la presión de una atmósfera que ya tengo acá, le tengo que sumar otra atmósfera de presión en milímetros de mercurio. O sea que yo directamente acá voy a medir 760 milímetros. ¿Sí? Si acá pusiese 3 atmósferas, en lugar de 760, estaría midiendo el doble. ¿Sí? O sea que en un manómetro abierto, la presión del gas es la presión atmosférica más la altura de la columna de mercurio. Una cosa muy importante nuevamente, si esta altura es independiente del diámetro del manómetro, es independiente del diámetro del tubo que yo estoy utilizando. Son 2 formas que yo tengo para medir la presión en un recipiente cerrado. Fijémonos, acá tenemos un manómetro abierto, ¿sí? Paremos acá y después seguimos.